Cordial saludo, mi nombre es Adriana Margarita Ortega, mi compañera Diana Solanos y le vamos a hablar sobre la séptima papeleta. ¿Qué fue la séptima papeleta? El movimiento que cambió a Colombia hace más de 30 años y por lo que sus demandas aún están insatisfechas. En las elecciones del 11 de marzo de 1990 en Colombia estaban previstos escoger senadores, representantes a la Cámara, diputados de asamblea locales, concejales municipales, alcaldes y candidatos a la presidencia del Partido Liberal. 6 papeletas para 6 elecciones, pero hubo una papeleta adicional a las oficiales que no estaba propuesta y terminó siendo la más importante. Se llamaba la séptima papeleta y fue repartida en las calles, impresas en periódicos, para que la gente pudiera recortarla y asimismo meterla en las cajas de votaciones. En ella se enunciaba plebiscito por Colombia, voto por la Asamblea Constituyente reformando la Constitución y determinando cambios políticos, sociales, económicos de bien, o sea, beneficiando al pueblo. La Carta Magna que pretendía reformar estaba vigente en los años 1986 y establecía el catolicismo o lo católico como el pilar del Estado, restringiendo los derechos de los votantes o derechos de los votantes o de los votos, permitiendo la pena de muerte, prohibiendo el divorcio y daba poderes extraordinarios al presidente, como el de elegir gobernadores y magistrados. Los impulsadores de la séptima papeleta eran estudiantes, la mayoría de derecho que rodaban, o sea, rondeaban entre los 20 años y recogían atargos generales de los colombianos. En un momento de crisis, el Estado colombiano se enfrentaba a una cruel guerra a los carteles de narcotráfico. Las tasas de homicidio eran las más altas del mundo. Los atentados contra la policía civil, la población civil, era frecuente y 6 guerrilleros buscaban derrotar al gobierno. Además de eso, en 1989, el candidato favorito para la presidencia, Luis Carlos Galán, fue asesinado. Muchos de los líderes estudiantes hoy son influyentes políticos como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el procurador Fernando Carrillo. Otros son magistrados, profesores, políticos. En este caso también se habla mucho de la justicia o lo que buscaba en ese caso la séptima papeleta. Había una demanda por justicia, sea esta en términos jurídicos o socioeconómicos, y en ninguno de los casos se conseguía plenamente según los expertos consultados. Desde 1991 se ha intentado de 16 a 18 veces reformar la justicia en busca de un sistema imparcial, eficiente y apegado al derecho. Siempre se ha encontrado el obstáculo de las cortes, señala Nieto. Colombia tiene 4 altas cortes: Corte Constitucional, Suprema, Consejo de Estado y Consejo Superior de Judicatura, a la cual se le añadió en el 2017 el Tribunal que juzga los delitos del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. En este complejo entramos, dice Nieto, diseñando por la Constitución del 91, ha hecho que la justicia sea politice, o sea, la justicia sea politice, considero que es política, se compran y se tengan y tenga un desprestigio del 82%. Varios miembros del uribismo
Centro Democrático ha propuesto reformas que van desde la unificación de la Corte hasta una constituyente, pero los defensores de la Constitución, sobre todo la Corte Constitucional, celebra que estas instituciones hayan impedido la reelección de Uribe, entre otras sentencias que dicen a favor de los derechos democráticos. Desde que existe el uribismo en el 2002, ha tratado de acabar con la democracia participativa, asegura Guardiola. Secuestran la democracia mediante el pretexto de representarla y usan todas las herramientas, tanto electorales como violentas, para mantener de manera exclusiva en sus manos las representaciones, lo que quiere, supuestamente lo que quiere el pueblo. En este caso, esto es hablando un poco acerca del plebiscito qué pena, de la papeleta número 7, y hablando también de la justicia y de todo lo que ha constituido, en este caso, la política y todo lo que tiene que ver con la séptima papeleta. Muchas gracias. ¿Cuáles fueron los principales cambios sociales, políticos y económicos que generaron como resultado esta séptima papeleta? El resultado más inmediato fue la convocatoria a una asamblea constituyente en mayo de 1990. Con ella trajo la Constitución de 1991, introduciendo cambios fundamentales en la estructura del Estado. Los derechos ciudadanos. Algunos de los aspectos más destacados incluyen en los derechos humanos, que se fortalecieron las garantías individuales y colectivas. Descentralización. Se otorgaron mayores competencias a las entidades territoriales. Participación ciudadana. Se fomentó la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Reforma del poder jurídico. Se crearon nuevas instituciones como la Corte Constitucional para velar por la interpretación y aplicación de la Constitución. En cuanto a los cambios sociales, la nueva Constitución reconoció y protegió los derechos de grupos históricamente marginados, como lo eran los indígenas y los afrodescendientes y las mujeres. En cuanto a los cambios políticos, el sistema político se transformó hacia un modelo más democrático y participativo. Y en cuanto a lo económico, no introdujo cambios económicos directamente, pero sí sentó las bases para las reformas posteriores. ¿Cuál fue el contexto social, político y económico de este movimiento? El contexto en el que surgió la séptima papeleta en 1990 en Colombia fue sumamente complejo y marcado por diversas circunstancias. En cuanto al contexto social, la violencia de contexto, Colombia enfrentaba una década de violencia política no declarada entre los partidos liberales y conservadores. Asesinatos de candidatos, la muerte y violencia de 4 candidatos a la presidencia como Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Contexto político, elecciones de 1990. En las elecciones legislativas y municipales de marzo del 90 se debía elegir senadores, representantes a las cámaras, alcaldes y alcaldía y candidato presidencial del Partido Liberal. Los estudiantes universitarios, principalmente de Derecho, impulsaron la inclusión de la séptima papeleta. En esta no oficial pedían asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1886. Y en cuanto al contexto económico, aunque la séptima papeleta no tuvo un enfoque económico directo, en la crisis de la política sí afectaba directamente la estabilidad económica del país, y la Constitución de 1886 no abordaba adecuadamente las necesidades económicas y sociales de esta época. Como resultado y cambio, el 11 de marzo de 1990 los colombianos votaron a favor de una asamblea constituyente mediante la séptima papeleta. El 27 de mayo, en las elecciones presidenciales, se formalizó el apoyo a la constituyente con
5.236.863 votantes a favor, y la constituyente de 1991, el resultado fue una asamblea de constituyentes que transformó profundamente la estructura política, social y jurídica de Colombia.